las elecciones como en los partidos del fútbol, ¿verdad? Y yo sigo siendo futbolero. No siempre ganan los mejores y evidentemente no todos ganan. Siempre se gana y se pierde, y esto es una costumbre también, no es una habitualidad en la política. Pero solamente antes de saludar a Rodrigo Álvarez, yo le quiero decir a ese mundo joven, a esa gente llena de bríos renovadores, que facilitaron sus nombres para competir y que quedaron en el camino. Se los dije a ellos muchas veces, los Pícevis, los Gallardo, la Javiera Morales, por ejemplo, no se pueden ir para la casa. Tienen que continuar en la actividad, trabajando desde distintos frentes, contribuyendo con mirada alta al bien superior. ¿Por qué pusieron sus nombres a disposición? Porque creían ser un aporte para la región. Y evidentemente que la gente con alta votación les expresó confianza. No les alcanzó para llegar, pero estuvieran cerca de aquello, por lo cual han asumido de todas maneras una responsabilidad con su región. Rodrigo Álvarez está en línea, en muchísimas oportunidades lo despertábamos temprano, a primera hora, comenzando el día, comenzando la jornada. Y bueno, Rodrigo, una vez más estamos de pie para compartir tu mirada ahora, transcurrida ya algunas horas, y vamos por parte, vamos conociendo primero lo que ha significado tu elección como representante magallánico para escribir la Constitución, en esta convencional constituyente inédita en la historia de Chile. ¿Qué ha significado para ti como experiencia personal y el desafío que asumes a partir de este instante? Rodrigo Álvarez, buenos días. Vladimiro, para ti y para todos quienes están escuchando. Permítanme en esta primera pregunta contestar a escala personal. Después podemos hacer la reflexión más política. A escala personal significa una muestra de profunda gratitud y mucha alegría, evidentemente. Gratitud hacia todos aquellos que votaron por mí. Gratitud hacia todos aquellos que votaron por nuestra lista. Yo veo esto también como un triunfo de una lista. Así que mis felicitaciones también a Elías Nueva, a Lara Camelio, a Marcelo Torche, a Rodolfo Arecheta, a Teresa Castañón. Felicitaciones para los 5 y un agradecimiento para ellos y para todos quienes votaron por la lista. Y también felicitaciones y agradecimiento profundo a mi familia, a todos que son... Y tú sabes que la política es muy dura para las familias. Así es. Sobre todo si la familia no es tan interesada en política, así que una gratitud inmensa a mis papás, a mis hermanos, y en especial a mi señora, a mis hijos. Y la segunda reflexión personal es para lo que tú decías, porque creo que es muy importante. Para todos aquellos que hoy día en la mañana, que son muchos más, perdieron una elección. Y sobre todo a aquellos que son jóvenes, es darles un reconocimiento y tengo las mismas líneas que tú, a seguir trabajando. Todas las edades, por supuesto, los más jóvenes aún más. Y a la lista que tú nombrabas, Javiera Morales, entre ellas, y a Andrea Pipseis, hay que agregar muchos otros. Así que para todos esos candidatos más jóvenes, el instancia a seguir trabajando. Yo tengo la experiencia de haber ganado, por suerte, muchas elecciones y haber perdido una. Y te quiero decir, no sé si será tu misma sensación, que la inmensa alegría por todas las que uno ganó es prácticamente similar a la tristeza y el dolor por la que uno pierde. Porque uno acá, en alguna medida, a veces siente que el que perdió es uno mismo, como en su esencia. Y tu mamá y tus personas cercanas siempre te dijeron que te querían mucho. Y cuando uno pierde una elección, uno dice, pero ¿por qué no me quisieron a mí, finalmente? Claro. Entonces, quiero decirle a esos candidatos que no lo tomen así. Y que mientras más rápido se despejen de eso, lo hagan mejor. Las razones para perder una elección son múltiples. Porque en un momento ahora estaba la temperatura política, porque hicieron todo lo posible, porque no eran tan conocidos. Y así que sí, aun cuando duele mucho, les insto igual que tú. Así que las primeras sensaciones son gratitud profunda por quienes votaron por mí, por los que votaron por nuestra lista, hacia mi familia, y es también de responsabilidad. De responsabilidad de entender lo que está viviendo Chile, responsabilidad de escuchar muy bien a toda la gente y tratar de trabajar. Y tú me viste durante toda la campaña buscando grandes acuerdos, porque yo partía de la base que era una constitución que había que escribir con todos. Muchas veces lo dije. Cuando uno es elegido parlamentario, uno inmediato se coloca en una posición, ya sea a favor del gobierno o en contra del gobierno. Esta era una tarea y un trabajo distinto, y espero así serlo, y espero junto con los dos adversarios que ganaron, a que los felicito además, Mauricio Daza y Sergio Steranovich, poder, en la medida de lo posible y de buena fe, trabajar conjuntamente por Magallanes.
Ahora, Rodrigo, evidentemente, ya viendo el panorama de lo que ha ocurrido en Chile, se derrumbaron los dos monopolios, el bipolio, ¿no? O monopolios tradicionales en la política chilena. La derecha y la izquierda como la conocíamos habitualmente. Los viejos partidos de la Concertación y de la Nueva Mayoría por un lado, y este pacto de Chile Vamos, de la UDI, Renovación Nacional, el PRI, sufrieron y experimentaron una rotunda derrota. Fue una rotunda derrota del gobierno. ¿Cuál es el mensaje que se recibe y cómo queda el país ahora de cara a lo que viene? Uno, no se lograron los 2/3, o sea, no lograron el tercio que necesitaban los partidos de la derecha que usted representaba, Rodrigo, eso no fue logrado, y ahora viene la carrera presidencial. Con los resultados ayer producidos en los municipios, pensamos nosotros que la vino y sería ratificado por el Consejo de Las Condes porque ganó Daniela Peñalosa en la comuna de Las Condes, que ayer se transformaba en una elección muy emblemática. Pero en lo político, ¿qué cree que ocurrirá de aquí para adelante al no haber sintonizado de la manera adecuada? Porque los grandes ganadores fueron los independientes, el Frente Amplio y el Partido Comunista. Así es, pero parto por la primera fase tuya. Yo lo decía a unos colegas de actividad periodística como son como tú, digamos. La primera es evidente que ayer terminó de fallecer y surgió el certificado de función de aquella centroizquierda que llamamos Concertación y que le hizo mucho bien a Chile. Quiero partir de la base que fueron parte de décadas muy importantes para Chile, pero que en un momento dado se pierde el contacto con la realidad, o se pierde el contacto con lo que los chilenos quieren. Y por otra parte, la centro-derecha chilena vive su noche más oscura, por lejos, desde 1965. Para que tengamos claro esto, yo no había nacido para esa elección de 1965, o sea, y tengo 54 años, para que lo pongamos en esa dimensión. ¿De qué elección me estás hablando del 65? La elección del 65 es la famosa elección parlamentaria en que la democracia cristiana, estando en el poder con Eduardo Frei, arrasa. No sé si te acuerdas que toda la derecha pasa de tener 48 diputados a 7. Sí. Y mantiene 3 senadores porque justo le toca no ir a la reelección. La primera parlamentaria de Eduardo Frei, electo el 64, claro. Perdón, no hay realidad política más similar que nosotros que esa, en cuanto a resultados de esa fecha. O sea, este es el peor resultado de la historia. Entonces, partía de la base con reconocer tu frase de los grandes derrotados. Por supuesto, creo que los grandes victoriosos son los independientes. Enseguida el Frente Amplio y enseguida el Partido Comunista. Y cualquier persona que pretenda ver otra cosa en política está faltando a la primera regla para mí, que es la política, es siempre ver la realidad y hablar con la realidad. En tercer lugar, creo que el inmensamente derrotado, y creo que es el muy y gran responsable de buena parte del mal resultado de la centro-derecha, es el gobierno. Lo conversamos aquí varias veces, y te lo voy a decir, creo que lo vimos en la primera conversación. Yo creo que estas fueron dos elecciones totalmente distintas. La elección que iba encaminada al 11 de abril era muy distinta a la elección que terminó siendo el 15 de mayo. En varias, evidentemente estamos hablando de los márgenes, pero era muy distinta. Y yo creo que pésima, y lo dije varias veces, yo no tengo ningún problema, la pésima conducción política del gobierno desde los últimos, en general de hace mucho tiempo, pero particularmente los últimos 90 días le causó un inmenso daño. O sea, el antiderechismo, y lo hizo un hombre de derecha, que incluso en esta campaña, para ser aún más claro con la gente, le dijo muchas veces: yo soy un hombre de derecha más que de centro derecha. Bueno, creo que el antiderechismo, en buena parte, que vimos, y que surge en estas fotos, y que surge en muchos lugares como alcalde y en muchos lugares como gobernador, es en gran parte producto de una pésima estrategia política y de errores muy grandes cometidos por el gobierno. ¿Qué queda para adelante? Lo primero es, y por eso te lo contestaba en mi pregunta, que era parte de lo que yo al menos tengo que hacer, es escuchar mucho más, es tratar de entender mucho más. Yo a algún amigo le decía hace 48 horas atrás que acá había dos posibilidades con la elección y estaban abiertas. Una era que tuviéramos un resultado relativamente similar al histórico, todos, me refiero, todas las fuerzas políticas, por supuesto yo veía una mejor performance de la izquierda, pero que íbamos a tener un resultado relativamente similar. Creo que varios medios también cayeron en la misma concepción cuando uno ve a las personas que invitaron a los últimos foros. O no entendíamos nada de nada,
los políticos tradicionales, los partidos tradicionales, y esto iba a ser una reacción totalmente distinta. Eso fue lo que ocurrió al final. Si tú solamente voy a un dato, si tú lo piensas, las 4 listas que ganan, digamos las 4 listas más votadas de la Convención Constituyente, están separadas por 1.100 votos en Magallanes. Eso es insólito electoralmente hablando, si uno piensa históricamente. Reitero mis felicitaciones para Mauricio Daza y Elisa Justinianovich, y no desmerezco, por favor, por ningún instante el triunfo. Ganaron muy, muy bien. Lo que quiero decir es que las listas en general estaban muy apretadas. Nosotros somos la segunda lista más votada a escasos 350 votos de la primera, y así sucesivamente. O sea, quedó definitivamente en ese orden, ¿no? Daza, Álvarez, Justinianovich. Y la realidad es mucho más compleja. Por lo tanto, hay que tratar de entender mucho más. El resultado en materia de alcaldes es brutal. Creo que se explica, insisto, por una muy mala conducción política, porque hay alcaldes, y tú que eres un hombre que vivió muy fuertemente el fenómeno municipal, sabes que hay alcaldes de lado y lado, muchos más de mi lado, por supuesto, que eran buenos alcaldes y que perdieron ayer por una paliza. Sí, absolutamente. Partiendo por Santiago, partiendo por Santiago con Alessandri. Son capaces de ir a la reelección. Sí, perdón. No, yo te decía partiendo con Santiago, con el alcalde Alessandri, ¿no? Usando ese mismo ejemplo, es un buen ejemplo. Sí. Yo creo que es un buen alcalde, y pierde, y no estaba en el pronóstico de nadie su derrota. Así como había otros que sí estaban en el pronóstico de derrota, ese no. Yo creo que es una demostración de una fuerza política profunda que que no se percibía adecuadamente. Los independientes tienen un triunfo increíble. El Frente Amplio lo mismo. El Frente Amplio en Viña del Mar, el Partido Comunista en Santiago. Por lo tanto, hay que partir de la política y de la realidad. Y la votación de Jorge Sharp, ojo, solo el 56%, cuando todos los pronósticos hablaban de una lucha muy estrecha en Valparaíso, tantos que se decía ayer por la mañana que la votación se iba a decidir en los cerros de Valparaíso. Y fue de verdad una rotunda victoria de Jorge Sharp para ratificarse como alcalde de Valparaíso. Y sorpresa, ¿no? Andrea Molina perdió la derecha después de muchos años en Viña del Mar. Y llega el Frente Amplio a instalarse al municipio de Viña del Mar. Ahora, Rodrigo, en tu caso personal, porque no lograron el tercio. No lograron el tercio. No, a ver, para nuestro sector, ese desafío, no solo no lo logramos, estuvo muy lejos de acercarnos, claro, al esfuerzo. O sea, nosotros en Magallanes aportamos, tú sabes que nunca nadie pensaba en Magallanes, y eres testigo de que mis palabras fueron siempre en eso. Yo siempre supe que íbamos a obtener un constituyente, pero pensaba que nos iba a ir mucho mejor en otros lugares, y la verdad es que nos fue muy mal, y por tanto ni siquiera llegamos al tercio. Creo que sí está tan diseminada la votación, en el sentido que si tú lo ves también empiezas a escarbar un poquito en la mañana. La jornada después de un acto electoral, para bien o para mal, uno pasa muchas horas tratando de ver el resultado de amigos, tratando de ver el resultado de otras personas. Bueno, la jornada electoral anoche terminó muy tarde para mí y siguió muy tarde porque estuve analizándolo. No, pero está tan diseminado, tan difuminado en muchos casos, por supuesto, con una clara preeminencia de los independientes y de la izquierda, pero aún así creo que hay espacio para tratar de trabajar juntos. Yo te lo dije y lo voy a seguir, no voy a cambiar esa mi idea. Hay que tratar desde las convicciones de uno, cada uno tiene sus convicciones, yo tengo las mías y salieron los programas en que tú me entrevistabas, es tratar de buscar grandes mayorías, pero porque yo ayer veía a varios independientes anunciando lo mismo, varias gente a la izquierda. La verdad es que vamos a tener una convención que se va a formar o se va a constituir por primera vez de aquí a un mes, que va a ser un conjunto muy, muy variado de personas, y ojalá respondamos al desafío que nos han pedido los chilenos, que es buscar una buena constitución para las próximas 4 décadas. Y por eso decía que, al menos en mi caso personal, eso, desde mis convicciones, es seguir tratando de escuchar a mucha gente y tratar de escuchar a los resultados. Tú que eres un político conocedor de la región de Magallanes, ¿no? ¿Qué significan los resultados en Magallanes? Magallanes respondió a lo que ha pedido Chile en general, un cambio de rostros, un cambio de ideas, una manera distinta de hacer política,
porque si vemos los municipios también, se producen cambios rotundos en los municipios, y en los municipios más emblemáticos, con la excepción de Punta Arenas, donde es ratificado Claudio Radonich. Pero ojo, una vez más queda demostrado, yo sacaba aquí números, si hubiera ido unido, ya no fueron y no se puede llorar por Rodrigo sobre la leche derramada, pero si hubiera ido unida a la centroizquierda, Legasa Díaz le ganaban a Claudio Radonich. Eso no ocurrió y Radonich ganó con toda propiedad, logrando una buena votación de votos incuestionablemente. Pero más allá de Radonich, lo que ocurre en Puerto Natales, la verdad es que es un resultado absolutamente impensado. No porque haya ganado Antonieta Yarzo, estaba dentro de lo posible, sino por la facilidad con que se impuso. Con la facilidad con que se impuso en Porvenir Gabriel Parada sobre la alcaldesa titular Marisol Andrade. De esos nombres, solo Bristilo en Primavera y Patricio Fernández en Cabo de Hornos se ratificaron. Tenemos nuevos rostros, vuelve Anaí Cárdenas, independiente, ¿no? A Torres del Paine. ¿Cómo lees tú lo que ha ocurrido aquí en Magallanes? Primero, tienes toda la razón, que ya la realidad es suficientemente compleja y muy transformadora como para además empezar a hacer ciencia política de ficción de qué hubiera pasado si fueran unidos estos y estos otros. Porque la verdad es que eso siempre ocurre, digamos, siempre los resultados son distintos. Más allá que tú tienes toda la razón, pero, y no solamente en el caso de Claudio Radonich, en mi caso también. Es posible que otras composiciones de fuerza hubiera hecho que nuestra lista estuviera no en el segundo lugar, sino que peleando el tercer lugar. Así que, pero ya es suficientemente compleja la actual realidad como para hacer además política ficción, así que coincido contigo en eso. A ver, yo sí creo que es importante hacer un elemento que no está presente todavía en el debate, que es, y yo creo que va a justificar varias de las derrotas, o va a explicar muchas de las derrotas, que es la calidad personal o el trabajo de algunos rostros. Yo creo que en Magallanes tenemos una prueba de eso, las muy buenas votaciones de Jorge Flies, la muy buena votación de Cristian Matheson, las muy buenas votaciones de Claudio Radonich, yo creo que también demuestran una adhesión personal hacia ellos, fruto de su propio trabajo, fruto de su carácter o personalidad, o fruto de la historia política que cada uno de ellos tiene. Y también reconozco en dos de esos victoriosos, Jorge Flies y Claudio Radonich, les auguro lo mejor, les deseo lo mejor, y así como también unas felicitaciones a Cristian Matheson. Pero lo demás es un cambio muy fuerte en la política regional. Como dices tú, pierden. Algunos alcaldes no pueden ir a las reelecciones debido a las limitaciones legales, pero es un cambio muy fuerte. Ese cambio muy fuerte expresa ese anhelo de la ciudadanía de divisiones distintas. Piensa tú que yo creo que viví también la mochila de un rostro no tan conocido, y eso que llevaba 9 años fuera de la política. Probablemente esos 9 años fuera de la política me ayudaron en parte al resultado electoral, digamos, porque la gente no lo tenía tan registrado que estaba en primera línea, digamos. Pero la principal pregunta que a mí me hacían era por qué seguían los rostros de siempre como usted, digamos. O sea, la principal crítica que muchos me hicieron. Así que tenemos ahí un cambio grandote, y ese cambio grandote hace la expresión de lo que uno tiene que escuchar muy bien y desde sus convicciones. Y acá lo más importante es siempre hacerlo desde las convicciones de uno. Toda la campaña dije, soy un hombre de derecha y eso es lo que voy a creer, más allá de la búsqueda de acuerdo. Pero estamos en un fenómeno político que vamos a tener que analizar durante muchas ocasiones, Vladimir. Rodrigo, ¿terminaste sabiendo al final de la noche o a las primeras horas de la madrugada la totalidad de votos que alcanzaste? 7,78% de los votos. No escuché la última mesa, creo que finalmente Elisa Yustianovich, a quien felicitaba hace un ratito atrás, me ganaba por 20 votos, entiendo, pero no vi la última mesa y media, lo voy a ver ahora. Entonces me dormí muy tarde porque te diré que dediqué más tiempo en ese momento a buscar el resultado de amigos cuando ya estaba consolidado el resultado de mi elección, a ver el resultado más de amigos, pero como lista sé que salimos la segunda, más votada, y eso se lleva en un agradecimiento a Marcelo, a Silvana, a Rodolfo, a Teresa y a Gabriela, así que estamos contentos por eso y a seguir trabajando. Pero esta es una elección que nos va a llevar a mucha reflexión y meditación, y al menos yo trato de escuchar eso. Te consultaba, Rodrigo, si te sorprendió que en primera vuelta se haya ungido
por la comunidad mayoritariamente 42% y algo más, como gobernador de la región el exintendente Jorge Fríes, o esperabas una segunda vuelta? Que finalmente haya ganado con ese porcentaje demuestra que era muy posible pensar en una segunda vuelta, porque en realidad obtener 42% de los votos, que es una muy buena votación, evidentemente no estoy desmereciéndola en un momento, significa que estás cerca del margen que te permitía o no te permitía una segunda vuelta. Yo pensaba que iba a haber una segunda vuelta. Pero ¿por qué? Porque es lo más normal cuando empieza a ir la dispersión de candidatos. Y eso uno lo ve también en la elección constituyente, que es más similar ahora a las elecciones realmente por aplicar el mismo método de diputados. Sí, cuando tú tienes tantos candidatos, 36 candidatos, perdón, es muy difícil escapar a los grandes números, y por tanto siempre te vas a mantener en ese rango. O sea, con 7,8% de los votos, anoche lo miraba, las tres mayorías magallánicas individuales, Mauricio, Elisa y yo, terminan en porcentajes teniendo mayorías muy importantes a nivel nacional. Mucha gente va a ser elegida con mucho menos porcentaje. Sí, claro. Hasta el 1%. Hay algunos con 1%. Hay no, muchísimo. No. Y anoche, te confieso que la vi a última hora como a las 2:30 de la mañana, pero hasta anoche el promedio de los que salían era entre 3 y 5%. O sea, ¿por qué? Por la inmensa dispersión. Hay muchos candidatos con menos del 3%. Hay unos poquitos candidatos con cifras cercanas o superiores al 15%. Creo que eran 4. Benito Baranda, Marcela Cubillo, entre otros, sacaron votaciones potentes. Por eso decía, anoche eran como 4 los que habían sacado más del 15%. Contados con los dedos de una mano. Rodrigo. Eso muestra la inmensa dispersión. Y que va a ser una dispersión natural cuando tienes tantos candidatos y aplicas este sistema de representación. Pero bueno, son resultados que nos van a tener muchos días tratando de reflexionar y tratando de entender. Hay mucho trabajo ahora para hacer. Redactar el reglamento de la convención, tomar todos los mecanismos de transparencia y de participación ciudadana. ¿Cuándo se inicia ese proceso? ¿Cuándo se inicia ese proceso? Depende de una cosa que como era tal la avalancha de datos, no la vi. Tú sabes que acá hay un proceso que ambos hemos vivido en un momento de nuestras vidas, que es la calificación de la elección, que es finalmente el resultado oficial de la elección. Claro. No vi anoche, y no sé si tú tienes más experiencia, que hubiera en alguna otra región o en algún otro debate, por ejemplo, debate por cómo se estaba aplicando la norma de paridad o en general sobre los votos finalmente. Porque este proceso de calificación de la elección por primera vez tiene un plazo fijo. Tiene que durar máximo 30 días. La propia Constitución lo coloca. O sea, los tribunales calificadores de elecciones tienen que despejar esto en 30 días. Después de eso, supongamos que se dan esos 30 días, estamos hablando del 15 de junio, después de eso el presidente de la República convoca a la convención dentro de 10 días. Por lo tanto, tal como lo dije en alguna ocasión, lo más probable es que la convención se reúne entre la última semana de junio y los primeros 10 días de julio. Y de ahí tienen 9 meses, con una extensión de 3 meses más, que seguramente va a ser, porque da la impresión de que si por una ley a veces se discuten 2, 3 años, aquí hay que hacer la Constitución. ¿Es un buen tiempo un año? A ver, y te agrego eso, que la primera discusión y será elegir el presidente y vicepresidente de la convención. La primera discusión será elegir y votar por el reglamento. Espero que en este mes uno podrá ir avanzando, conversando entre los distintos convencionales constituyentes, no solo de Magallanes, sino que todo el país, los elementos básicos que debe tener un reglamento. Hubo países que se demoraron demasiado su tiempo en redactar el reglamento de la convención. Ya es muy importante, pero ojalá lo expliquemos rápido. A ver, 9 meses a 12 meses es un tiempo relativamente corto si uno lo imagina con otras constituciones u otras historias. Pero yo creo que tenemos que hacerlo en ese plazo. Yo creo que es lo que en primer lugar el país le resulta mucho más conveniente, que es no tener un tanto tiempo de incertidumbre sobre cuáles son sus reglas fundamentales. Y en segundo lugar, creo que la ciudadanía también ayer nos hace un mandato de que una de las cosas que probablemente no le gustaba del escenario político previo o de la época política previa es la demora en el proceso legislativo. O sea, yo no creo que a los magallánicos y a los chilenos en general les gustaría votar por la Constitución, nueva Constitución, el año 2023 o 2024. Yo creo que nos van a exigir que en el plazo de un año les presentemos una Constitución. Yo al menos cada vez que les explicaba esto, mucha gente, la respuesta no era la normal, la normal intelectual, que es la que tú me haces, es un tiempo breve.
No, para la mayoría de la gente era, ¿cómo se van a demorar tanto? O sea, al contrario. Por lo tanto, yo sé que es mucho trabajo, yo sé que es muy intenso, pero creo que es un deber nuestro sacar este proyecto entre 9 meses y 12 meses, plazo que además, como bien sabes tú, no depende de nosotros, depende, o sea, está ya establecido en las propias reglas que ley, claro, llevaron a este proceso. Rodrigo, te quiero agradecer una vez más la reiteración de nuestras felicitaciones. Nosotros estamos convencidos que por este bien superior, lo mejor para la región y lo mejor para el país, vas a ir en representación nuestra, ¿no? Del extremo más austral del mundo. No es importante, y honestamente créemelo que es así, después de la experiencia que es la misma tuya, de haber recorrido el mundo, el ser hijo de una tierra en un momento determinado de la vida, tú llegas a una conclusión, es un mero accidente, ¿no? Uno finalmente vive donde quiere y representa a quien quiere y a quien ama. Tú no has roto el cordón umbilical por muchas razones con la región, fuera de Magallanes, vuelves a Magallanes, te pones al servicio de Magallanes y vas a representar a Magallanes. Y hay otros a la inversa, que no son de Magallanes, porque ni Mauricio Daza ni Alicia Giustinianovic son de Magallanes, pero ya han adoptado la nacionalidad magallánica y van a representar con ese mismo corazón, con el punto honor, con el esfuerzo, escuchando a la gente los intereses de nuestra región, en la medida, ¿no?, que lo permita la Constitución. Poner las necesidades de Magallanes partiendo por la descentralización. Rodrigo, muchísimas gracias. Vamos a estar en contacto permanente, sin ninguna duda, ¿no? Porque ahora vamos a tener a los constituyentes marcando, soplándole en la nuca. Una marcación individual a nuestros constituyentes. Absolutamente es lo correcto. Reitero mis felicitaciones a Mauricio y a Elisa. Comparto plenamente contigo que uno decide, uno es magallánico por nacimiento, como es mi caso, o es magallánico por adopción, como es el de ellos. Han tenido una gran victoria, así que los felicito a ambos. Reitero mi gratitud para todos los candidatos de mi lista y para las personas que votaron por mi lista, y voy a terminar mis palabras reiterando mi gratitud muy especial a mis padres, a mis hermanos, a mis hijos y a mi señora, porque la política, ellos la sufren tanto como uno, y esta fue una opción personal, postularse a esos cargos, pero ellos van en el esfuerzo, en la entrega, y por supuesto también en las alegrías y en las penas. Así que una gratitud muy especial para mi señora Pamela y para mis 5 hijos. Muchas gracias, Vladimir. Un abrazo. Un abrazo. Cariños a la familia. Rodrigo Álvarez, constitucionalista, constituyente, es uno de los electos en la convencional constituyente. Logró finalmente el 7.68% de la votación. Según datos entregados recientemente, están en este orden: Daza, Álvarez, Giustinianovic. Todos, también el gobernador, también el alcalde, también alcaldes de otras localidades, de otras provincias, por ejemplo, Última Esperanza, Puerto Natales. Vamos a tener a Verónica Aguilar, la concejala más votada. Estarán todos hoy en Polar Comunicaciones.